vamos a comenzar una serie de predicaciones de la segunda epístola que Pablo le escribió a los Corintios. Así que estamos muy entusiasmados. El tema es que antes de empezar una nueva epístola uno tiene que conocer un poquito el contexto y el trasfondo que llevaron a Pablo a escribir esta, o al autor en dicho caso, a escribir la epístola o el libro en sí en cuestión. Y para eso necesitamos detenernos y hablar de algunos aspectos técnicos, de quizás algún contexto histórico, cultural, religioso, que no hacen quizás tanto a la tarea de la predicación, sino más a la tarea de la enseñanza. Por eso es que decidimos tomarnos este tiempo, este día martes especial, que por ahora, hasta el jueves que viene, no tenemos los estudios que el reverendo está dando de cristianos ministeriales. Aprovechamos a usurparnos este horario para poder dar este estudio. Le damos gracias a toda la gente que se está conectando y que nos está viendo y que está, como yo, con su Biblia en mano, quizás con algún otro dispositivo también, con la computadora ahí preparado y con algo para anotar, porque hoy vamos a estudiar un panorama general de 2 de Corintios. Mi meta es que vos puedas ir familiarizándote con esta segunda epístola que Pablo le escribió a la iglesia que está ubicada en la región de Acaya y más precisamente en la ciudad de Corinto. Preparamos algunas diapositivas también para algunas imágenes para poder mostrarte y quiero que puedas ver en primer lugar unas características generales de esta epístola. Ahí tenemos un mapa que ahora va a aparecer en pantalla, donde en el circulito rojo, yo sé que las letras por ahí para muchos se ven chiquitos y más aquellos que lo están viendo en algún dispositivo como el celular, pero ubicarán el circulito rojo y en ese circulito rojo es donde está ubicado la ciudad de Corinto y ese mapa habla del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, viaje en el cual él funda la iglesia de Corinto y en unos minutos vamos a estar hablando de ello. El título, nosotros la conocemos como Segunda de Corintios, pero en realidad es Segunda Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, porque él escribió a los Corintios. La fecha está, siempre que hablamos de fecha de las epístolas del Nuevo Testamento, nunca podemos hablar con certeza absoluta. Podemos ir sacando algunos datos históricos y proponer algunas fechas, pero tenemos que hablar del año 56 después de Cristo aproximadamente. Cuando hablamos del lugar donde fue escrita desde Macedonia, la región de Macedonia. Y la región de Macedonia tiene una ciudad muy conocida para aquellos que leemos la Biblia, que es la ciudad de Filipo. Ahí es donde Pablo escribió la carta a los filipenses, a los ciudadanos de esta región. Cuando Pablo estaba en Filipo, en Macedonia, él escribe esta segunda epístola a los Corintios. Y dividimos la epístola, o está dividida la epístola, en 13 capítulos, en 257 versículos, y el tiempo aproximado de lectura es de 35 minutos. 35 minutos son los que aproximadamente te lleva sentarte, abrir tu Biblia, abrirla en 2 de Corintios capítulo 1 y empezar a leer hasta el capítulo 13. 35 minutos. Que lo ideal es que vos puedas hacerlo de corrido, que vos puedas sentarte y leer la epístola en una sola sentada, de un solo saque, de una sola vez. Hay gente que está acostumbrada a veces a leer versículos aislados. Hay gente que está acostumbrado a leer un capítulo por día o un capítulo cada vez que abre la Biblia y un capítulo de 1 de Corintios, uno de 2 de Corintios, uno de Efesios, me voy a 2 de Reyes, me voy a leer algún salmo, algún proverbio. Agarro mi cajita de las promesas bíblicas, saco una promesa y leo una promesa que reconfortan mi alma. Y tienen esta clase de hábito al leer las Escrituras. Pero el Espíritu Santo que inspiró la epístola, la inspiró de principio a fin. Y hay que leerla como si leeríamos cualquier carta que alguien te escribe. Yo sé que hoy es raro que te llegue una carta, y si te llega un sobre con una carta vos ya sabés que te van a cobrar algo, algún impuesto, o quizás es alguna deuda, alguna factura que tengas que pagar. Hoy no llega nada bueno en sobres,
pero por ahí sí te llega un mail y por ahí te puede llegar algún mensaje de WhatsApp o de alguna red social, ¿sí? Siempre por ahí, cuando es muy largo, a veces te mandan audios. Pero cuando te llega un texto, un mail, una carta que alguien te escriba, la lees de principio a fin. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y estoy hablando de leerla, no de estudiarla. Leer la Biblia es muy distinta a tener que estudiarla. Pero es bueno que cuando vos te acerques a una epístola, como es esta, la puedas leer de corrido. Te sientes y dediques media hora a leer los 13 capítulos de Segunda de Corintios. Te va a dar un panorama general, vas a ver la unidad que hay en el texto y no vas a tener fracciones fragmentadas y quizás inconexas, producto de ir leyendo salteado cada tantos días. Es por eso que a veces algunos, como dijo Pedro, algunos inconstantes e indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Muchas veces, muchas herejías salieron por leer la palabra fuera de su contexto. Así que es bueno que puedas tomarte un tiempo, quizás mañana vamos a empezar a predicar acerca de 2 de Corintios, y antes de empezar la serie puedas dar un panorama general de una lectura general de 2 de Corintios. Bien, muchos comentaristas han definido a 2 de Corintios como la epístola olvidada. Es la epístola olvidada por la erudición y es la epístola también olvidada por la predicación. Es quizás 2 de Corintios la epístola menos conocida del apóstol Pablo. Es 2 de Corintios la epístola que menos comentarios, de la cual menos comentarios se han escrito y de la cual los pastores solemos predicar menos que del resto de las otras epístolas. Aquellos predicadores expositivos han dado mayor atención a otras epístolas antes que 2 epístola a los Corintios. Y quizás la razón de todo esto tiene que ver con la complejidad con la cual la complejidad que tiene esta 2 epístola. No es una epístola sencilla de poder entender y no es una epístola sencilla de poder predicar. Tiene algunas complicaciones. En primer lugar, para una buena interpretación de las Escrituras, uno tiene que primero entender qué era lo que el autor tenía en mente a la hora de escribir. Es decir, cuando alguien abre la Biblia y lee un capítulo de un versículo, lo primero que hace es preguntarse, ¿qué quiere decir esto a mi vida? Y en realidad esa es la última pregunta que hay que responder. La primera pregunta que hay que responder es, ¿qué tenía en mente el autor cuando escribió esto? Y la segunda pregunta es, ¿qué entendieron los destinatarios originales de esta epístola o de este versículo? Para luego recién pasar a la tercera pregunta, ¿y qué esto quiere decirme a mí? Porque esto no puede querer decir algo a mi vida que no estuvo en la mente y en la intención primaria del autor y que tampoco pudieron haber entendido los receptores originales de la carta. Recordemos que nosotros estamos distanciados de los escritos originales de miles de años, de idioma, de cultura, de continente. Hay muchas cosas que a nosotros nos distancian de lo que el autor tenía en mente y de lo que los destinatarios pudieron entender. Y esa es la tarea de la exégesis. Poder descubrir el significado original. Y después usar una buena hermenéutica, que es cómo puedo yo entender esto para mi vida. La gente normalmente abre la Biblia, lee en cualquier versículo y lo que sale, sale. Y tratan de ver qué es lo que Dios le está diciendo a ellos. Y en realidad uno tiene que empezar por esto. Tratar de
ponerse en la mente del autor y tratar de ver qué pudieron entender los destinatarios. Y para eso también hay buen material que nosotros hoy tenemos a disposición. Gente que se ha dedicado su vida al estudio de estas cosas para que nosotros tengamos la tarea más allanada. Así que es importante empezar por ahí. Y Corintios tiene una dificultad, que hay una correspondencia que Pablo venía teniendo con los corintios. Hay un ida y vuelta. Cosas que él escribió, cosas que los corintios le respondieron y le preguntaron, cosas que Pablo contestó. Y no sé si te pasó, quizás en esta cuarentena, empezar a ver una serie a la mitad de la temporada. O una película que alguien ya estaba viendo en tu familia y te sentaste a ver. Y si es de acción, lo único que atinás a preguntar es, ¿este es bueno o es malo? Es decir, ¿y este quién es? Y cuando son esas series medias rebuscadas, no, este es el hijo de aquel, pero todavía no sabe, piensa que su padre es este, y este no era, no, este es el verdulero de... Y uno se hace un mareo, no entiende nada, y es un fastidio para la persona que estaba viendo tranquila esa serie o esa película, que tiene que detenerse a explicar todo. Y a veces no entendemos, y nos hacemos una idea de la película que tenemos que verla otra vez para decir, ahora estoy entendiendo un poco. Bien, esto es lo que suele suceder cuando uno lee descuidadamente las epístolas que Pablo le escribió a los corintios. Es como escuchar a una persona hablando por teléfono con otra. Nosotros estamos al lado de una persona que está hablando por teléfono y tenemos que deducir de qué está hablando y por qué está hablando lo que está hablando cuando no escuchamos la otra mitad de la conversación. Así que esa es la dificultad que tienen las epístolas que Pablo le escribe a los corintios. Además, hay gente que a veces piensa que en 2 de Corintios hay ciertas interpolaciones. Cuando hablamos de interpolaciones estamos hablando de pasajes que fueron introducidos que no eran del autor original. Hay gente que dice que, por ejemplo, 2 de Corintios en realidad son dos cartas distintas que Pablo le escribió a los corintios, y que luego se unificaron y se le dio algún estilo para que parezca una sola epístola. Hay gente que piensa que, por ejemplo, los capítulos 10 al 13, que es la última sección de la epístola, tienen un tono diferente al resto de la epístola, entonces piensan que esta es una epístola anterior y que después se encontró y que la unieron y dio producto a 2 de Corintios. Y ahí están los eruditos y los teólogos debatiendo y discutiendo sobre algunas cuestiones que nunca llegan al terreno de lo natural, de lo cotidiano, de lo diario. Nosotros creemos que es una epístola que Pablo escribió completamente esta epístola. Lo que podemos debatir es si la escribió de una sola sentada, es que se sentó y terminó los 13 capítulos, que él no sabía que estaba dividido en 13 capítulos, se va a enterar después cuando esté en el cielo. Cuando estemos en la gloria, ahí le van a decir a Pablo todos los capítulos que tenían sus epístolas, porque él escribió como una carta. O quizás en el medio de sus viajes él fue escribiendo diferentes secciones. Podemos llegar a aceptar esta idea, pero lo que sí creemos es que esta es una sola epístola que Pablo escribió a los corintios, y esas dificultades han hecho que quizás muchos no se animen a poder interpretarla o a poder predicarla, pero saliendo de este debate de los eruditos, nosotros vamos a encontrar en la epístola una belleza sin par. Quiero mostrarte 13 versículos de 13 capítulos de 1 de Corintios. Voy a mostrarte un versículo por cada capítulo. Leyendo la epístola elegí un versículo del capítulo 1, un versículo del capítulo 2, un versículo del capítulo 3, así hasta el 13º capítulo. Elegí los versículos quizás más conocidos de 2 de Corintios. No elegí los más importantes, no elegí los que más me gustan, sino los que considero que son los más escuchados o más nombrados, por lo menos los que yo he escuchado de otras personas o aún yo mismo he predicado en toda mi vida cristiana de 2 de Corintios. Quizás vos tengas otro criterio y está bien. Hay algunos capítulos en donde yo había anotado un montón de versículos y casi tuve que tirar una moneda para decir, bueno, a ver, cara o seca, vamos a ver cuál es, qué versículo escojo. Así que te voy a proponer que vos abras tu Biblia y te fijes
y no te rajes las vestiduras si no aparece el versículo que vos tenés en mente. Pero vamos a empezar con el capítulo 1. El capítulo 1 tiene algunos versículos interesantes. Mañana nosotros vamos a hablar de uno de ellos, que es acerca de lo que Pablo habla del consuelo que Dios nos dio. Es un pasaje muy interesante para hablar del consuelo de Dios en medio de las tribulaciones. Pero me quedé con el versículo 20 y quiero leerlo con vos, ahí te va a estar apareciendo en pantalla. Capítulo 1, versículo 20. Porque todas, y te lo leo en la versión Reina Valera contemporánea, por ahí en tu versión te suene algo distinta. Porque todas las promesas de Dios son en él son sí, por eso por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Versículo hiper conocido del capítulo 1 de 2 de Corintios. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y en Él nosotros podemos decir amén. Es tremendo, nosotros podemos apropiarnos de las promesas que Dios dio a su Hijo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo, y en Cristo nosotros decimos sí y amén a esas promesas. Así que es un versículo que seguramente ha alentado mucho tu vida, y es un versículo que me encanta en este caso de 1 Corintios capítulo 1. Pasemos al capítulo 2. Cuando nosotros vamos al capítulo 2, tenemos algún versículo conocido como por ejemplo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es un versículo muy conocido, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Es el versículo 11, pero yo me quedé con otro en esta ocasión, y es el versículo 14, y quiero compartirlo con vos. Reina Valera contemporánea, acordate que por ahí los que tienen Reina Valera 60 va a sonarles parecido, pero diferente. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. No voy a hacer un comentario de cada versículo porque pretendo terminar a tiempo, y estoy hablando de versículos que tienen mucho para decir. Este es un versículo de los más hermosos que nosotros vamos a encontrar en la epístola. Pero a medida que vayamos avanzando en los capítulos, y por cierto vamos a ir haciéndolo un poco más ágil de lo que hicimos a través de 1 de Corintios, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos y los vamos a ir viendo en su contexto. Acá te estoy sacando un versículo de cada capítulo. Vamos a ir viendo cómo armonizan estos versículos en su contexto y vamos a encontrar muchas más riquezas. Vamos al capítulo 3. Acá en el capítulo 3 también tenemos algunos versículos que son muy interesantes. Pero yo en este caso me quedé con el versículo 18. Y este versículo es uno que nosotros hemos usado como el versículo principal en una serie que hemos dado de predicaciones sobre la santidad progresiva. Antes de cuando empezó todo este tema de la cuarentena, dimos una serie de predicaciones sobre la santificación, el crecimiento espiritual, o también conocido como santidad progresiva. Y este fue el versículo clave, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Yo me acuerdo que cuando leí este versículo y lo estábamos estudiando, hablaba de que quizás de cada frase podíamos hacer una predicación. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Un versículo que nos habla de este proceso de transformación, en el cual nosotros somos introducidos en el momento en que nos convertimos al Evangelio, y que es obra del Espíritu Santo, y que va produciendo en nosotros la imagen de Jesucristo. Pasemos al capítulo 4, y acá realmente estuve debatiendo cuál de todos los versículos poner. Tenemos uno como el versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es ese capítulo que habla de las paradojas del ministerio del apóstol Pablo, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados.
Un capítulo que hemos predicado muchas veces y en el cual encontramos mucho consuelo. Entre todos los versículos, me quedé con el 17. Quizás es uno de los más conocidos. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. La Reina Valera contemporánea dice, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Yo sé que quizás alguno puede elegir otro versículo de este capítulo y está bien. Estamos simplemente tratando de ver algunos versículos conocidos con los cuales nos vamos a topar en este estudio que vamos a hacer de 2 de Corintios. Pasamos al capítulo 5 y si bien acá había algunos, creo que, yo creo que uno de los versículos más importantes de 2 de Corintios es el 21. Es el versículo que mejor nos explica la muerte expiatoria de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Jesús, el Padre, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, que éramos pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si la justicia de Cristo fue puesta en nosotros y los pecados nuestros fueron puestos en Cristo. Esta es la muerte vicaria, la expiación, la muerte expiatoria del Señor Jesús, quizás explicada con mayor claridad en todo el Nuevo Testamento. Está en 2 de Corintios, está en el capítulo 5, en el versículo 21. Sin embargo, no elegí este versículo porque creo que más nombrado que este es el versículo 17. Y en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. En el momento en que nos convertimos al Evangelio, Dios nos hizo una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Es un versículo sumamente conocido y está en 2 de Corintios. Pasemos al capítulo 6. Y el capítulo 6 escogí el versículo 14, donde dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Y ese es el versículo predilecto para hablar de aquel que se quiere poner de novio y se busca entre aquellas, está buscando alguna joven o algún joven y lo primero que algún hermano de iglesia le dice es, no te unas en yugo desigual. Bueno, nosotros vamos a verlo en el contexto también y vamos a ampliar un poquito el significado porque parece que lo hemos reducido simplemente a un noviazgo o a una relación, pero tiene un contexto un poco más amplio, una aplicación un poco más amplia y nosotros lo vamos a hacer en este estudio que estamos por comenzar mañana en nuestro canal de YouTube, que si todavía no te suscribiste te invitamos a que te suscribas y a que puedas seguirnos, a que estés atentos a todas las predicaciones que vamos a estar, a todo el contenido que vamos a estar subiendo a ese canal. Bien, pasemos al capítulo 7. Capítulo 7, elegí el versículo 10. Siempre estamos en lo mismo. Hay otros versículos, pero quizás este es uno de los más mencionados. Habla de la tristeza que provoca Dios y la tristeza que provoca el mundo. Y dice así el versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Y automáticamente los predicadores conectan este versículo con Pedro y Judas para hablar de personificaciones de esta tristeza. Una que fue la tristeza de Dios sobre Pedro, que lloró amargamente, y otra es la tristeza de Judas, que provino del mundo y terminó condenándolo. Pasemos al capítulo 8. Capítulo 8 y capítulo 9, capítulos predilectos para aquellos que tienen que ministrar por las ofrendas en las iglesias. Y es uno de los versículos que, cuando es la hora de la ofrenda, la Biblia prácticamente ya se abre sola en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Pero me encanta entre todos los versículos del capítulo 8, el versículo 9, donde Pablo
desde la economía, desde el dinero, va a hacer una analogía de la esencia del Evangelio. Y va a decir el versículo 9, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Fíjense cómo de los términos económicos, una analogía, Pablo habla del Evangelio. El Señor, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros, se hizo pecado para que nosotros, que éramos pecadores, fuésemos enriquecidos con todas las bendiciones espirituales. Lamentablemente muchos lo han reducido este versículo a cuestión económica y cuestión monetaria. Pero la profundidad de este pasaje va mucho más allá. Lo que Pablo tenía en mente es mucho más profundo que una simple bendición económica. Pasemos al capítulo 9. Este capítulo 9 también, sí, favorito entre aquellos que tienen que ministrar por las ofrendas, tiene versículos muy conocidos. De hecho, el versículo 6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Yo elegí el versículo 7, el siguiente, que dice, cada uno dé según lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Fíjate si no te parece que estás leyendo este versículo y ya ves a alguien que está ministrando por la ofrenda. Es decir, es un versículo clave. Y en esos capítulos Pablo nos va a hablar y nos va a estimular a la generosidad. Capítulo 10, ya estamos terminando con los 13 versículos. Capítulo 10 es donde la tónica del ministerio de Pablo cambia. La tónica de la epístola de Pablo cambia, perdón. Es aquí donde él va a hacer una defensa de su apostolado. Y el versículo 4 es para mí el versículo más conocido de este capítulo, donde dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, no son carnales, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. Esas son las armas, las herramientas con las cuales nosotros luchamos. Capítulo 11. El capítulo 11, elegí el versículo 14, donde nos habla de Satanás. Y el versículo dice, y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y Pablo va a usar este versículo para referirse a los superapóstoles, a los falsos apóstoles que habían venido a Corinto y que estaban pervirtiendo a la iglesia. Y dice, ellos se disfrazan de ministro de justicia, pero esto no nos tiene que sorprender. Satanás se disfraza de ángel de luz y sigue siendo Satanás, así que no juzguen las cosas por las apariencias. Capítulo 12. Este creo que no va a haber mucha discusión. Pablo habla del aguijón de su carne. Y dice el versículo 9, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Y de acá vamos al último capítulo, al capítulo 13, y vamos a hablar del versículo 4, que también nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 4 dice lo siguiente, Él, hablando de Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y nosotros, aunque también somos débiles en Él, viviremos con Él por el poder de Dios para el bien de ustedes. Fíjense que 13 versículos hermosos, profundos, que nosotros tenemos por delante. Y esto es simplemente como un gancho, es la carnada del pescador para agarrar al pez, para que nosotros podamos estar expectantes de todo lo que Dios va a estar hablando a nuestras vidas a lo largo de esta serie. Nosotros vamos a estudiar 2 de Corintios y aquellos miembros de la iglesia
saben que recién terminamos de estudiar la primera epístola a los Corintios. Y vamos a darnos cuenta que hay una diferencia muy grande entre primera y segunda de Corintios. Muy pocas cosas tienen en común. Quizás lo poco que tienen en común es esta referencia que Pablo hace en el capítulo 6 de no unirse al yugo desigual. Algo de esto va a hablar con respecto a la idolatría en primera de Corintios. Probablemente también encontremos alguna similitud, alguna conexión entre capítulo 16 de primera de Corintios, donde Pablo habla de la ofrenda que él va a juntar para los santos en Jerusalén, y de los capítulos 8 y 9 de segunda de Corintios, donde Pablo va a estimularlos a los miembros de la iglesia a que terminen de preparar esta ofrenda que él estaba juntando para la iglesia, para los hermanos que estaban pasando en Jerusalén necesidad. Pero más allá de eso, quizás lo único que vemos en común entre primera y segunda de Corintios es la tensión que había entre los corintios y Pablo. Había falsos maestros, falsos apóstoles y algunas personas que estaban teniendo cierto recelo, resquemor, cierta discrepancia con el ministerio del apóstol Pablo. De hecho, segunda de Corintios es una defensa de Pablo, de su ministerio y de su apostolado. Y Pablo lo hace así, no por defenderse simplemente él de las críticas, sino porque las críticas hacia su persona lo que estaban haciendo era trayendo una perversión de lo que es el Evangelio. Estaban afectando al Evangelio mismo. Por eso es que Pablo va a necesitar defenderse. Aunque no le gusta hacerlo, aunque no le gusta sacar chapa y sacar sus credenciales, él lo tiene que hacer por el bien del Evangelio y por el bien de la iglesia. Y es la única quizás conexión que vamos a encontrar con Primera de Corintios. Pero después nos vamos a encontrar con una epístola completamente distinta. Ahí yo preparé una imagen donde te muestro quizás en una sola imagen resumir lo que es Primera de Corintios y lo que es Segunda de Corintios. En Primera de Corintios vemos a una iglesia. Y Primera de Corintios es como que nos abre la puerta a la iglesia y nosotros podemos entrar dentro de ella y verla bien de cerca. De hecho, vamos a ver en Corintios quizás la iglesia más débil de todo el Nuevo Testamento. Hemos recorrido cada capítulo de Primera de Corintios y hemos visto un montón de problemas. Y que tenían problemas de divisiones, de los capítulos 1 al 4. Que había problema de inmoralidad, capítulo 5, y habría problema en cómo la iglesia era muy pasiva con respecto al pecado de uno de sus miembros. Vimos que los mismos miembros en el capítulo 6 se llevaban a juicio entre ellos. Vimos capítulo 7 donde había problemas matrimoniales. Capítulo 8 al 10 donde había problemas de la conciencia del hermano fuerte, del hermano débil, las cosas sacrificadas a los ídolos. Vimos también los abusos que había en la cena del Señor. Vimos los problemas que había con los dones espirituales, los problemas que había con la ubicación de los miembros dentro del cuerpo. Vimos los problemas que había con la resurrección de entre los muertos. Vimos problemas, más problemas, más problemas. Vimos al corazón de la iglesia y cómo esta epístola nos permite todos los problemas que los corintios vivieron y que provocaron la primera epístola que Pablo les escribió. Nos lleva a nosotros también a conocer cuál es la forma práctica en la cual la iglesia tiene que conducirse bajo ciertos aspectos, bajo ciertas situaciones. Y ha sido de mucha bendición poder estar tanto tiempo estudiando esta epístola. Ahora, segunda de Corintios, yo lo he tratado de reflejar como con un corazón en la mano. No creo que esas sean las manos del apóstol Pablo, me parece que las manos del apóstol Pablo estarán un poco más curtidas haciendo tienda, pero fue la única imagen que encontré más o menos que representaba esto. Y lo que Pablo hace en 2 de Corintios es mostrarnos su corazón. De hecho, él va a hablar de que él abrió su corazón a los corintios. Dice 2 de Corintios 6:11, ¡ay, corintios! Les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto nuestro corazón. Va a ser la carta más personal y emocional del apóstol Pablo. Pablo era una persona bastante lógica. Pablo tenía un argumento bien definido, uno lo puede ver en epístolas como Romanos, como Colosenses.
puede ver un tema claro. Sin embargo, en Corintios es como un volcán de emociones que Pablo vierte sobre esta carta. La escribe con un corazón abierto y nos muestra tal cual Él es. Y es de mucha bendición, porque Él habla de lo que es ser ministro del Evangelio, de lo que es el ministerio. Va a sacar por ahí el glamour de lo que muchos creen que es ser un ministro de Jesucristo. Hay alguien dijo que un ministro del Evangelio tiene que tener el corazón de un niño, la mente de un estudiante y la piel de un rinoceronte. Porque Pablo va a estar bajo crítica, difamación. Se lo va a acusar de no ser una persona sincera, de no ser una persona franca, en la cual no se puede confiar. Esas personas que nosotros a veces decimos, si te dice que hay sol, vos salí con paraguas. Porque si te dice que hay sol, seguramente está por llover. Los falsos apóstoles que habían venido a la iglesia lo acusaban a él de ser una persona poco fiable. Aparte, Pablo estaba juntando una ofrenda especial para la iglesia que estaba en Jerusalén. Y era una ofrenda mundial, porque él estaba a lo largo del imperio recogiendo estas ofrendas para llevar a Jerusalén. Ministro del Evangelio. Y hablar de dinero. Le dio de comer, carne de comer a estos falsos apóstoles. Que les está robando el dinero, que se les está quedando con todo, que son unos tontos. Miren cómo Pablo les va a robar todas las cosas, que es un ladrón. Así que él tiene que defender su ministerio, pero aparte se lo acusaba de ser a él un falso apóstol. Así que él tiene que defender su apostolado. Y vuelvo a repetir, él no lo hace por defenderse a sí mismo. Aquellos que trabajan en el Evangelio saben que muchas veces estamos bajo crítica. Y Pablo le dice a Timoteo, aprende a sufrir penalidades. Sufrí como un buen soldado de Jesucristo. Y él a los Corintios le dice, aprendan a sufrir en 1 Corintios 6. Sin embargo, él acá se defiende y él dice, voy a actuar como un loco. ¿Pero por qué lo hace? Por el bien de la iglesia y por el bien del Evangelio, no por mantener su propia reputación. Él busca ser alabado por Dios y no por los hombres. Pero Pablo está bajo crítica. Y él acá es donde nos abre su corazón. Y es interesante porque mucha gente piensa que la teología es algo frío. Es una actividad de la mente. Muchos cristianos tienen una idea bastante baja, una visión bastante baja del estudio de las Escrituras, de la teología. Y de hecho, dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Como contraponiendo el estudio de la palabra, la erudición, la teología, con el fuego del Espíritu Santo y el ponerse de rodillas y orar, como si estos fueran opuestos, es como que uno o la otra. Y si vos estudias mucho, las muchas letras te volvieron loco. Eso le dijo un incrédulo a Pablo. No sé, digo por si alguno quiere ponerse de ese lado. Citan la letra mata y el espíritu vivifica, y es un pasaje que está en 2 de Corintios y que nosotros lo vamos a estudiar en su contexto. Y lo citan mal, porque claro, muchos citan este versículo tratando de hablar en desmedro del estudio de la palabra. Y como no la estudian, lo citan mal. Y no se dan cuenta que en realidad ese versículo lo escribió quizás el mayor teólogo de todos los tiempos, que fue el apóstol Pablo. Y Pablo no estaba hablando de la letra, hablando del estudio, sino que la letra estaba acá haciendo referencia a la ley, al antiguo pacto. La letra mata, la ley mataba, el espíritu vivifica, está haciendo referencia al nuevo pacto. Y es en este contexto donde se presentan estos versículos. Pero vamos a ver al mayor teólogo de todos los tiempos con un corazón apasionado, con una entrega y un servicio a Dios insaciable, inquebrantable. Vamos a verlo llorando, lágrimas amargas por la iglesia, preocupado, fatigado, pasando necesidad, sufriendo oprobios por causa del Evangelio. Nunca vamos a poder decir de Pablo que era una persona fría, una persona distante, sino que vamos a ver a un Pablo realmente emocional. Vamos a estar en contacto con las emociones del apóstol Pablo y va a ser muy interesante porque tu perspectiva del apóstol Pablo va a cambiar radicalmente cuando estudiemos 2 de Corintios. Bien, quiero que avancemos un poquito. Sé que también está avanzando la hora. Y quiero hablarte un poco acerca de
la ciudad de Corinto, darte un poco del contexto cultural. Ahí preparé una imagen donde te hablo de las características de Corinto. Simple y sencillo, no voy a tratar de darte una clase de historia ni de geografía, simplemente mencionarte, porque creo mi conciencia me lo demanda que lo sepas un poco. Corinto era la capital de la región de Acaya. El Imperio Romano estaba dividido en diferentes provincias, una de ellas era Acaya, y la capital era Corinto. Había una ciudad muy conocida, que era como la capital de la cultura y de la educación, que era Atenas. Pero Corinto era la capital comercial de la región de Acaya. Corinto había sido destruida, fue reconstruida otra vez por libertos y por veteranos de guerra del Imperio Romano. Los libertos son esclavos que fueron liberados. Así que era una ciudad muy importante porque era la capital de la región. Era una ciudad marítima por excelencia. Cuando nosotros pensamos en Corinto, nosotros tenemos que pensar en que tenía dos puertos. Corinto era un istmo que era muy angosto y tenía el mar Adriático por un lado y el mar Egeo por otro. Y lo peculiar de todo esto era que muy pocos kilómetros dividían un mar del otro. Uno podía navegar y dar toda la vuelta para seguir su rumbo entre Roma y Oriente, o podía ir por Corinto y pasar ese istmo y hacerlo de forma más simple. La navegación por el sur, de lo que hoy es Grecia, era muy complicada. Como había pocos kilómetros, los barcos grandes lo que hacían es descargaban su cargamento, cruzaban esos pocos kilómetros, se dirigían hacia el otro mar y alquilaban otro barco, otra nave. Los barcos chiquititos eran llevados por algunas vías, por algunos palos, los ponían y los iban rodando los pocos kilómetros, y eso era más seguro que hacer la otra ruta que no era recomendada. Era un lugar clave en el comercio. Entonces hizo que la ciudad fuera una ciudad rica, una ciudad comercial y una ciudad de fama mundial. Todo el que tenía que traficar, comerciar, tenía un paso obligado por Corinto. Era una ciudad cosmopolita. Va a estar compuesta por soldados, oficiales romanos, veteranos de guerras, por libertos, por comerciantes, griegos, nativos, judíos, exiliados, esclavos. Por eso decimos que era metrópoli, una cosmopolita, perdón. Era una metrópolis, ahí está. Mucha gente vivía en Corinto. Y como era una ciudad de paso, y había muchos turistas, y había muchos navegantes, marineros, se ganó una fama de inmoralidad. Ya hemos hablado muchas veces en Primera de Corintios cuando se decía que se hablaba del verbo corintar o corintazar, un corintazo, para hablar de alguien que hizo algo realmente inmoral. Cuando se decía que una mujer era una mujer corintia, hablaba de sus valores morales. Esa era la fama que se había ganado la ciudad de Corinto. Era una ciudad sumamente religiosa, tenía muchos templos y muchos dioses. Como toda ciudad romana y griega eran politeístas y tenían sus templos ahí a Poseidón, tenían su templo a Apolo, a Atenas, Hermes, Isis. Había también sinagogas judías, como nosotros lo vemos en la Biblia, y estaba el famoso templo de Afrodita, que dicen que tenía 1000 sacerdotisas que se prostituían y ofrecían sus cuerpos como un sacrificio a su dios, como una ofrenda a su diosa Afrodita. Cuando nosotros vemos Primera de Corintios en el capítulo 6, nosotros encontramos una descripción que Pablo hace de lo que eran los corintios antes de conocer el Evangelio. Dice Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Por lo menos estos versículos nos permiten conocer un poco del contexto social que había también en Corinto. Y si el Evangelio pudo entrar en una sociedad como esa, ¿cómo no va a poder entrar en la nuestra? Si la iglesia pudo crecer en un contexto como ese, ¿cómo no va a poder entrar en el nuestro? El Evangelio tiene el mensaje de la luz, de la gloria de Jesucristo. Y la luz disipa las tinieblas. Es en esta ciudad donde Dios le dice a Pablo que él tiene mucho pueblo todavía que va a convertirse, que va a escuchar el Evangelio. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Dice Hebreos 1, nos dio un mensaje para ese tiempo. En los postreros días, en los postreros tiempos, en esto que nosotros estamos viviendo, Dios nos ha hablado a través del Hijo. El mensaje que nos dio es el mensaje del Hijo, el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje tiene poder y puede crecer aún en medio de una sociedad inmoral, depravada, como era la sociedad de Corinto. Pasemos a hablar en estos últimos minutos que tenemos por delante de 7 sucesos claves. Vamos a ver el historial de Pablo con la iglesia de Corinto. Y vamos a hablar de 7 sucesos claves en la relación que Pablo tuvo con los ciudadanos de la región de Acaya. En primer lugar, Pablo fundó la iglesia. Lo encontrás en Hechos 18. Y por ahí en Hechos 18, que estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo, encontrás en los versículos 8 y 9 eso que yo te estaba leyendo, o que te estaba comentando, y te lo voy a leer ahora, el versículo 9 y 10. Dice, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo funda la iglesia, Hechos capítulo 18, se queda allí 18 meses y luego parte para seguir su viaje misionero. Cuando él parte de Acaya, número 2, nosotros vemos en la imagen que Pablo le escribe una epístola a los Corintios y esta epístola o esta carta se perdió. Es la primera carta perdida de Pablo a los Corintios. Se perdió, se extravió, no se sabe, no la tenemos. Y alguno dice, ¿la necesitamos? No. Lo que tenemos en la palabra de Dios es suficiente, está completo. El canon está completo, la revelación de Dios está completa. No necesitamos. Si se encuentra, la tenemos que añadir, no. Ya el canon está completo. Lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios y para poder ser salvo, para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, ya lo tenemos en las Escrituras. Así que no tenemos que andar especulando. Estas son las epístolas que el Espíritu Santo quiso que se conservaran y que nos llegaran a nosotros. Pero Pablo escribe una de estas epístolas. De hecho, hace referencia a esta epístola en lo que nosotros conocemos con la primera epístola de los Corintios. En el capítulo 5, en el versículo 9, él dice, por carta ya les he escrito que no se junten con esos libertinos. ¿Se acuerdan que dije que leer las epístolas de los Corintios es como estar escuchando la conversación de alguien por teléfono? Bueno, tenemos no solamente un 50%, que es lo que uno habla, lo que Pablo escribió, sino que además tenemos un poco menos, porque Pablo le escribió otras cosas que nosotros no tenemos. Hay puntos en común que tienen los corintios que nosotros no tenemos. Pero bien, ahí tenemos 1 Corintios 5:9, Pablo funda la iglesia, después le escribe una carta. En tercer lugar, Pablo va a escribir lo que nosotros conocemos como la primera epístola de los Corintios. Él recibe una carta de los Corintios, donde le hacen algunas preguntas, recibe el informe de los de Cloé, recibe el informe de Estéfanas, Fortunato y Acaico, que son los 3 que le llevan la epístola a Pablo, y en base a estos informes y los problemas que hay en la iglesia, Pablo escribe Primera de Corintios. Después pasamos al cuarto punto, al cuarto de estos sucesos claves que Pablo tuvo con la iglesia de Corinto, y hablamos nosotros de la visita triste. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, Pablo hace referencia a una visita que le hizo, una visita relámpago que hizo a Corinto.
Él se enteró de estos falsos apóstoles que estaba viendo en la iglesia y de estos problemas que había. Y fue, y él describe esa visita como triste. ¿Por qué? Porque se ve que hay un miembro de la iglesia que lo confrontó a Pablo, que lo difamó, que lo agravió públicamente, y parece ser que los corintios se pusieron del lado de este hombre. Eso causó mucho dolor en Pablo. Y cuando Pablo se fue, al tiempo, nos lleva al quinto punto de estos sucesos claves, Pablo escribe una epístola severa. Él así lo va a mencionar en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. El versículo 4 dice: era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirle lo hice con muchas lágrimas. Pero no lo hizo para entristecerlas, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Pablo escribió una carta severa, una epístola que va a ser dura, fuerte, y se la va a enviar con Tito. Tito le lleva esta epístola. Pablo quiere saber cuál es la respuesta de los corintios a la epístola. Y claro, nosotros hoy vemos en WhatsApp, le llegaron las 2 tildes, que lo leyó y estamos esperando que nos conteste. Es urgente. Sabemos cuándo le llegó. Los plazos en aquel tiempo eran mucho más dilatados. Hasta que iba y volvía podían pasar meses. A veces las navegaciones, si era por tierra, por mar, si era por mar, a veces el invierno no te permitía navegar, había momentos específicos. Pablo está ansioso por encontrarse con Tito. Él está en Troas, Dios le abre puerta grande para predicar el evangelio, pero era tal la ansiedad que él tenía que él sale de Troas y se va a Macedonia, ahí donde se encuentra con Tito, y se entera de la respuesta que los corintios tuvieron hacia su carta. La carta que Pablo les había escrito, que había sido carta dura, había hecho recapacitar a los corintios. Ellos se arrepintieron y reaccionaron bien. Pablo dice en el capítulo 7, versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de parte de ustedes, pues nos habló del gran afecto que recibió por parte de ustedes, así como de su profunda tristeza y de su preocupación por mí, lo cual me hizo alegrarme aún más. Pablo se reconforta de que los corintios hayan reaccionado y se hayan apartado del consejo de estos falsos apóstoles. En el número 6, el sexto suceso clave en la historia de la relación entre Pablo y Corinto, Pablo va a escribir lo que nosotros vamos a estudiar. 2 de Corintios, la epístola. Y por último, en el suceso número 7, y esto aparece en el capítulo 13, versículo 1, Pablo ya anuncia su tercera visita, que en efecto él va a realizar a Corinto antes de ya entregar su vida como mártir por la causa de Cristo. La iglesia de Corinto es una iglesia de las que más se benefició del apóstol Pablo. Es una iglesia, en la cual el apóstol más recursos invirtió. Al menos 4 cartas, por lo menos, de lo que nosotros sabemos. 3 visitas. Es la iglesia que más tiempo él pasó ministrando, salvo Éfeso. Le envía a Tito, le envía a Timoteo, su hijo en la fe. Cuando estuvo con ellos no le fue gravoso en nada, sino que no quiso recibir de ellos ningún salario, sino que se mantuvo trabajando con sus propias manos, y aún otras iglesias le enviaban para que él pueda sostenerse y predicar gratuitamente el evangelio entre los corintios. Dio su corazón, abrió su corazón. Él les dice a los corintios: yo estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez, y tampoco esta vez les seré una carga, porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres, son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Por amor de ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. Pablo invirtió en esta iglesia más que en ninguna otra. Sin embargo, esta fue la iglesia más ingrata para con el apóstol Pablo. Esa es la paradoja, está reflejada en el versículo 15.
aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. Parecía como Dios con el pueblo de Israel en Oseas. Cuanto más los amaba, más se alejaban de mí. Y eso es lo que Pablo tiene que vivir también en la iglesia a los Corintios, en la iglesia de los Corintios. Y por último, terminamos con la estructura de la epístola. Es una estructura sencilla, no te quiero complicar la mente ya en esta hora y después de este tiempo. La dividimos en 3 secciones, en 3 grandes secciones. La primera sección donde Pablo habla de la naturaleza del ministerio cristiano, capítulo del 1 al 7. La segunda sección es donde Pablo habla de la ofrenda que él está recolectando a los santos y estimula la generosidad de los corintios. Y en la tercera sección, que va del capítulo 10 al capítulo 13, Pablo habla de la defensa de su apostolado. Cada una de estas secciones, del 1 al 7, del 8 al 9, del 10 al 13, contiene subtemas y contiene muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Pero si tendríamos que dividirlas, sacando obviamente la introducción y la conclusión, los grandes temas generales de esta epístola es este. El tema principal es la defensa del apostolado de Pablo, la defensa del ministerio que Pablo hace. Esta es una epístola que va a brindarte mucho aliento y mucho consuelo de Dios si estás pasando por momentos difíciles, por dificultades. Y es una epístola que también te va a dar herramientas para poder consolar a otros. Si sos una persona que tiene siempre personas a su alrededor a las cuales ministrar, a las cuales hablarle, que están pasando problemas, Segunda de Corintios va a caer como del cielo para esta situación. Te va a dar muchos recursos divinos para que pueda ser una herramienta de bendición para otros. Cuando nosotros estudiemos 2 de Corintios vamos a ver el corazón del apóstol Pablo y a través de ver el corazón del apóstol Pablo vamos a conocer mejor la naturaleza de lo que es ser un ministro de Jesucristo, de lo que es dedicarse al ministerio, de lo que conlleva dedicarse al ministerio. Si vos tenés el deseo de servir a Dios, 2 de Corintios es una parada obligatoria. El estudio de 2 de Corintios es obligación, porque te va a ayudar a entender lo que es el ministerio y te va a ayudar también a desafiar a caminar por fe. Va a estimular nuestra generosidad y va a ayudarnos también a ver el poder de Dios actuando en nuestras debilidades. Creo y estoy seguro que a medida que vayamos estudiando el 2 de Corintios nos vamos a ir enamorando cada vez más de esta epístola. Mañana, miércoles, a partir de las 20:15 horas vamos a estar transmitiendo nuestra reunión en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que puedas seguirnos, a que puedas suscribirte y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1 de 2 de Corintios. No queremos que te lo pierdas. Y te damos gracias por ver este video hasta el final y esperamos que te sea de bendición. Si tenés alguna duda o consulta, podés consultarnos y lo que esté a nuestro alcance vamos a poder contestarlo. Que Dios te siga bendiciendo.